hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi amada familia en Cristo, desde el corazón sagrado de Roma, donde las piedras aún susurran la fe de San Pedro, yo, su padre espiritual y humilde sucesor del apóstol, los saludo con un corazón radiante con el amor de Cristo. ¿Se han detenido alguna vez a considerar el peso de las palabras que pronuncian cada día? ¿Puede una sola frase, dicha sin cuidado, perforar un alma como una espina oculta? ¿O puede una palabra de bondad levantar un corazón cansado como un rayo de sol al amanecer? En los momentos fugaces de la vida, cuando consuelan a un niño, aconsejan a un amigo, o incluso se cruzan con un extraño en la calle, se dan cuenta de que sus palabras no son meros sonidos, sino semillas sembradas en el jardín de la vida de otro, capaces de dar fruto o de proyectar sombras. Nuestro mundo, que se ahoga en una cacofonía de discordia y distracción, anhela un discurso que refleje lo divino. Sin embargo, con demasiada frecuencia, incluso aquellos que llevan el nombre de católicos caen en trampas de palabras descuidadas. Frases que, sin saberlo, apagan la luz de nuestro testimonio y se alejan de la palabra hecha carne. Hoy me presento ante ustedes con una advertencia urgente, un llamado a despertar al poder de nuestro discurso y a cesar 5 errores comunes, pero peligrosos, que socavan nuestra fe. Este mensaje, si lo dejan calar hondo en su corazón, podría cambiar para siempre la forma en que hablan, convirtiendo sus palabras en un faro de la verdad, el amor y la gracia de Dios. Como proclama Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Los invito ahora a hacer una pausa y a compartir en los comentarios su nombre y el lugar desde donde escuchan estas palabras, su pueblo, su ciudad, su rincón en la vasta creación de Dios. Que el Espíritu Santo que insufló vida en las voces de los profetas nos guíe en este camino sagrado para santificar nuestro discurso, para que cada pronunciación refleje el corazón de Cristo. Acompáñenme ahora con el corazón abierto mientras nos embarcamos en este viaje para purificar nuestras lenguas, asegurando que cada palabra que pronunciemos brille como una luz en un mundo desesperado por la verdad de Cristo. La historia de Mai. Primero, permítanme contarles una historia. No hace mucho, durante una visita pastoral a una humilde parroquia en Shanghái, China, conocí a una joven llamada Mei, cuya historia es un faro de esperanza. El hogar de Mei había sido un lugar de calidez, pero con el tiempo, las palabras descuidadas y las promesas rotas habían proyectado sombras sobre su familia. Los intercambios duros y los compromisos incumplidos dejaron heridas que perduraron como grietas en un muro que alguna vez fue robusto. Una tarde, inspirada por una homilía sobre la santidad del habla, Mai se arrodilló ante un pequeño crucifijo en su apartamento. Con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento, oró por la gracia de custodiar su lengua, de decir palabras que sanen en lugar de dañar. Desde ese momento, comenzó a elegir sus palabras con cuidado, ofreciendo oraciones por los demás, cumpliendo sus promesas y hablando con amabilidad, incluso en momentos de frustración. Lentamente, como el amanecer sobre un valle oscurecido, el hogar de su familia se transformó. Las conversaciones que antes estaban marcadas por la tensión se convirtieron en momentos de gracia. La risa volvió a su mesa, y la confianza se reconstruyó. Su historia es un testimonio de la verdad del Salmo 19:14, que suplica: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón te sean agradables, Señor. Su ejemplo sienta las bases para nuestra reflexión de hoy, mientras exploramos cómo hacer de nuestro discurso una ofrenda sagrada a Dios. Nuestras palabras no son meros sonidos que se lleva el viento. Son regalos del Creador que se nos confían para edificar su reino o, si se usan mal, para sembrar división. El libro de Santiago 3:5 compara la lengua con una pequeña chispa que puede encender un gran fuego. En un mundo donde las palabras a menudo se lanzan sin cuidado en pantallas, calles y hogares, debemos preguntarnos: ¿nuestras palabras reflejan la santidad de nuestro llamado bautismal, acercan a otros a Cristo, o reflejan los valores fugaces de una cultura alejada de Dios? Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser mayordomos de nuestro discurso, a manejarlo como un artesano maneja una herramienta, moldeando corazones y vidas para la gloria de Dios. Examinemos 5 maneras en las que nuestro discurso debe ser purificado para que pueda convertirse en un recipiente de la gracia divina, como insta Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho,
háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. 1. El uso descuidado del nombre de Dios. El primer asunto que debemos abordar es la pronunciación descuidada del nombre sagrado del Señor. Con demasiada frecuencia escucho a católicos, en momentos de sorpresa o frustración, exclamar: «¡Ay, Dios mío!», como si su nombre fuera una frase común para ser lanzada como paja en el viento. Tal discurso entristece el corazón de nuestro Creador, que es santo y digno de toda reverencia. Éxodo 27 advierte solemnemente: «No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano». Este mandamiento no es una mera prohibición, sino un llamado a honrar a aquel cuyo nombre está por encima de todos los nombres. En mis viajes, he visto cómo el mundo, a través de películas, canciones y el habla cotidiana, hace un mal uso del nombre del Señor, convirtiéndolo en una exclamación en lugar de una oración. En China, conocí a personas que, aunque no estaban familiarizadas con nuestro idioma, aprendieron a decir Omigol en momentos de sorpresa, un hábito absorbido de una cultura que olvida lo sagrado. Sin embargo, estamos llamados a ser apartados. Como nos recuerda Juan 16, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El nombre de Dios es un umbral sagrado, como la puerta de una catedral que nos invita a su presencia. Cuando Moisés se encontró con el Señor en la zarza ardiente, como relata Éxodo 3:14, Dios se reveló a sí mismo como yo soy el que soy, un nombre tan santo que los israelitas lo reverenciaron con asombro. En la iglesia primitiva, los fieles pronunciaban el nombre de Dios en la oración y la adoración. Como declara Hechos 4:12, la salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el que debamos ser salvos. Cuando usamos mal su nombre, atenuamos la luz de nuestro testimonio como una lámpara escondida debajo de un cesto. En cambio, hablemos el nombre de Dios con reverencia, como una oración que eleva los corazones al cielo. Cuando sean tentados a exclamar descuidadamente, hagan una pausa y susurren una oración como súplica el Salmo 141, N3. Pon, Señor, un guardia en mi boca, vigila la puerta de mis labios. Imaginen sus palabras como incienso que se eleva al trono de Dios. Cada mención de su nombre, un himno de alabanza. Con esta disciplina, nuestro discurso se convierte en un santuario que refleja la santidad de nuestro llamado. Como ordena 1 Pedro 1:15, sean santos, porque yo soy santo. 2. La confianza en frases supersticiosas. Este llamado a la reverencia nos lleva naturalmente al segundo asunto, la confianza en frases supersticiosas como buena suerte, mala suerte o tocar madera. Estas expresiones, como malas hierbas en un jardín, echan raíces en el corazón, sugiriendo que nuestras vidas están gobernadas por el azar en lugar de por la mano amorosa de Dios. En mi ministerio, he escuchado tales frases, incluso entre los fieles, pronunciadas como si tuvieran poder sobre nuestros destinos. Sin embargo, como católicos, ponemos nuestra confianza no en el destino, sino en la providencia de un Dios todopoderoso, omnisciente y lleno de amor. Mateo 6:31-33 nos invita a descansar en esta verdad. No se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos pondremos? Porque su Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta promesa es un faro que nos guía a buscar a Dios por encima de todo, confiando en que su voluntad es perfecta, como asegura el Salmo 23. 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las supersticiones, como las de los maleficios o tocar madera, provienen de una cosmovisión que niega la soberanía de Dios. Son como cañas frágiles, incapaces de soportar el peso de nuestras esperanzas. En China, observé cómo tales frases impregnaban incluso el discurso de los no católicos, un recordatorio de la influencia del mundo. Una vez, un joven me dijo con una risa que tocaba madera para evitar la mala suerte, sin saber que sus palabras reflejaban una falta de confianza en el cuidado de Dios. Como católicos, estamos llamados a ser diferentes, a brillar como luces en el mundo. Como proclama Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Cuando enfrentamos la incertidumbre, volvámonos a la oración, como insta Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien,
en toda ocasión, con oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Imaginen su vida como un barco navegando por mares tormentosos, con Dios como el capitán que los guía a un puerto seguro. Al reemplazar las frases supersticiosas con oraciones por el favor de Dios, anclamos nuestra confianza en su providencia. 3. Romper las promesas. El tercer error que debemos purificar es la costumbre de romper promesas, incluso las pequeñas. El autor de Eclesiastés 5:5 advierte: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Las promesas rotas, incluso las pequeñas, son como piedras arrojadas a un estanque en calma, enviando ondas de desconfianza. En la iglesia primitiva, los apóstoles eran conocidos por su fiabilidad. Como describe Hechos 2:44, los creyentes compartían todas las cosas en común. Sus palabras y sus hechos estaban alineados. Imaginen sus promesas como un puente que conecta los corazones con Dios y con los demás. Cuando cumplimos nuestra palabra, construimos confianza no solo entre las personas, sino también en nuestro testimonio ante el mundo. Como insta Mateo 5:16, dejen que su luz brille delante de los demás para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Seamos conocidos como personas cuyas palabras son un pacto que nos unen a la verdad de Dios y a los demás en el amor, como asegura Números 23:19. Dios no es humano para que mienta. 4. El uso del lenguaje obsceno. Este compromiso con la integridad nos lleva al cuarto asunto: el uso del lenguaje soez. Como portadores del Espíritu Santo, nuestro discurso debe edificar, no derribar, como un constructor que crea un templo piedra por piedra. Sin embargo, he escuchado a quienes profesan la fe usar palabras que son vulgares o profanas, a menudo sin un ápice de remordimiento. Efesios 4:29 exhorta: ninguna palabra corrompida salga de la boca de ustedes, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que imparta gracia a los que oyen. El Espíritu que está dentro de nosotros, como confirma Juan 16:8, nos convence de pecado, guiándonos al arrepentimiento. ¿Cómo podemos, con los mismos labios que cantan aleluya en la misa, pronunciar palabras que profanan, como un manantial que vierte tanto agua dulce como amarga? Este no es el camino de Cristo, quien habló con gracia, como relata Lucas 4:22, todos hablaban bien de él y estaban asombrados de las palabras de gracia que salían de sus labios. Nuestro discurso es un espejo de nuestro corazón, como declara Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. En un mundo que normaliza el lenguaje grosero, estamos llamados a ser un contrapunto, a sazonar nuestras palabras con gracia, como insta Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre llena de gracia, sazonada con sal. Esto no es mera cortesía, sino una disciplina espiritual, como cuidar un jardín para que dé buen fruto. En mis visitas a las parroquias he visto el poder del discurso puro. Una palabra amable puede sanar una herida, como un bálsamo en una quemadura. Una respuesta gentil puede calmar una tormenta, como afirma Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo. Imaginen sus palabras como semillas sembradas en los corazones de quienes las escuchan. El lenguaje soez esparce malas hierbas, pero el discurso lleno de gracia planta flores que florecen para la eternidad. Purifiquemos nuestras lenguas, ofreciendo cada palabra como una oración, para que nuestro discurso edifique el cuerpo de Cristo y atraiga a otros a su amor. Como insta 1 Pedro 2:12. Vivan de tal manera que, cuando los paganos los vean, glorifiquen a Dios. 5. La práctica de nombrarlo y reclamarlo, este llamado a purificar nuestro discurso, como un platero que refina un metal precioso, nos lleva al quinto y último asunto: la práctica equivocada de nombrar y reclamar, a menudo llamada declarar y manifestar. Algunos entre nosotros, con corazones sinceros, creen que al declarar audazmente sus deseos pueden ordenar la acción de Dios, como si el Creador del universo fuera un sirviente que espera sus directivas. Esta no es la fe de Abraham, quien confió en la promesa de Dios a pesar de la esterilidad de los años, ni de María, quien se rindió con un humilde «hágase en mí según tu palabra». Más bien, es presunción, una mala comprensión que,
Como un niño que se aferra al timón de un barco que no puede dirigir, busca imponer nuestra voluntad a lo divino. La verdadera fe se inclina ante el misterio de la soberanía de Dios, reconociéndolo como el Señor, cuya visión teje el intrincado tapiz de 8.000 millones de vidas. Como observa el Salmo 33, 13. Desde el cielo, el Señor mira y ve a todos los hijos de la humanidad. Consideren una aldea donde 2 granjeros se arrodillan en oración. Uno suplica lluvia para nutrir sus cultivos sedientos, el otro por cielos despejados para lanzar sus redes y alimentar a su familia. Ambas oraciones, ofrecidas con corazones fervientes, ascienden al trono de Dios. Sin embargo, su voluntad, como un maestro de orquesta que armoniza una sinfonía, prevalece, como nos recuerda Isaías 55:8, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Orar no es dar órdenes, sino entrar en un diálogo sagrado con un Padre amoroso cuya sabiduría supera a las estrellas en su incontable variedad. Cuando oramos, nos arrodillamos con humildad, confiando nuestros deseos a su plan eterno, confiando en sus respuestas, ya sean sí, no o espera, como asegura Romanos 8, 28. Todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Nuestras peticiones son como semillas sembradas en tierra fértil. Su crecimiento depende de las estaciones que Dios ordena. Las dificultades tampoco son meros obstáculos, sino hilos en el telar divino que nos tejen a la semejanza de Cristo, que cargó la cruz por nuestra salvación. La vida del apóstol Pablo da testimonio de esta verdad, como relata 2 Corintios 12:7, y para que no me enalteciera de sobremanera por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Pablo, con un corazón de fuego por Dios, suplicó 3 veces por alivio. Sin embargo, la respuesta del Señor no fue la remoción, sino la gracia, como declaran los versículos 9 y 10. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Pablo no fue la desesperación, sino la alegría. Por lo tanto, me complazco en las debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sus palabras resuenan a través de los siglos, un llamado claro a abrazar la voluntad de Dios incluso cuando nos lleva a través de valles de sombra. Como consuela el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este es el corazón de la fe. No exigir nuestro propio camino como un viajero extraviado que insiste en un mapa de su propia creación, sino rendirse al calígrafo divino, como el propio Jesús modeló en el huerto de Getsemaní, orando en Lucas 22. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imaginen la oración como una conversación con un Padre cuyo amor es ilimitado, que escucha cada susurro de nuestros corazones, pero responde con la sabiduría de la eternidad. Como un maestro artista que pinta una obra maestra, cuya belleza completa aún no podemos contemplar. Nombrarlo y reclamarlo es aferrarse al pincel, presumiendo que conocemos los trazos mejor que el artista. La verdadera oración, sin embargo, es un acto de confianza, un acto de dejar nuestros deseos al pie de la cruz, donde el sacrificio de Cristo habla más fuerte que nuestras palabras. Como insta Hebreos 12 Blex, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando alineamos nuestro discurso con esta humildad, nuestras oraciones se convierten en una sinfonía de rendición armonizando con el propósito eterno de Dios. Como afirma Filipenses 2:13, porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Nuestra fe, amados míos, no debe estar anclada en la búsqueda de bendiciones terrenales como perseguir el brillo fugaz de las luciérnagas en una noche de verano. Más bien, debe descansar en el profundo reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo, quien cargó el peso de nuestros pecados en la cruz. Como proclama Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mundo nos tienta a buscar a Dios como un medio para la prosperidad, prometiendo comodidad y riqueza como la medida de su favor. Sin embargo, el verdadero discipulado abraza la cruz no como una carga, sino como un puente hacia la vida eterna, como insta Mateo 16:24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es un desvío.
sino el camino mismo a la gloria, como el propio Jesús enseñó en Juan 12, 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Nuestro discurso, cuando está enraizado en esta verdad, se convierte en una proclamación de rendición, un testimonio de que la voluntad de Dios es nuestro deseo más profundo. Como declara el Salmo 48, «Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón». En mi ministerio he sido testigo del poder transformador de tal rendición. Un padre en Shanghái una vez compartió una historia que me conmovió profundamente. Su familia, impulsada por la búsqueda del éxito material, había construido una vida de ambición, su hogar lleno del clamor de las metas mundanas. Sin embargo, debajo de la superficie había inquietud, un anhelo de algo más. Una noche, durante un retiro parroquial, escuchó una homilía sobre la rendición a la voluntad de Dios. Conmovido por el Espíritu, reunió a su familia para orar, no por riqueza o estatus, sino por la gracia de confiar en el plan de Dios. Noche tras noche se arrodillaron juntos, sus palabras cambiando de demandas a ofrendas, sus oraciones, un puente hacia la gracia de Dios. Con el tiempo, su hogar, que una vez fue una fortaleza de esfuerzo, se convirtió en un santuario de paz, como promete Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Su historia es un faro que nos recuerda que la verdadera prosperidad no reside en lo que reclamamos para nosotros mismos, sino en lo que cedemos a Dios, como nos asegura Mateo 6:33. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta rendición moldea no solo nuestras oraciones, sino nuestro propio discurso, transformándolo en un recipiente del amor de Dios. Cuando hablamos, hagámoslo con la humildad de quienes confían en la sabiduría de Dios, no en la nuestra. Que nuestras palabras sean como una suave brisa llevando la fragancia de la misericordia de Cristo a un mundo cansado de luchar. Como describe 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos el grato aroma de Cristo entre los que se salvan. Rechacemos la tentación de nombrarlo y reclamarlo, eligiendo en cambio nombrar la gloria de Dios y reclamar su voluntad como propia. Como insta 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En cada palabra, reflejemos el corazón de Jesús, quien habló no para doblegar la voluntad del Padre, sino para cumplirla, como declara Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Al santificar nuestro discurso de esta manera, nos convertimos en colaboradores en la viña de Dios. Nuestras palabras, una cosecha de gracia para un mundo necesitado. Como afirma Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un llamado a la acción. Hagamos una pausa y volvamos nuestros corazones hacia adentro, como si estuviéramos frente a un espejo que refleja no solo nuestros rostros, sino el alma misma que llevamos dentro. ¿Somos católicos simplemente porque buscamos los tesoros fugaces de este mundo, como viajeros cansados que persiguen espejismos a través de un desierto, solo para encontrar polvo y sombra? ¿O seguimos a Cristo porque reconocemos nuestra necesidad desesperada de Jesús, el Salvador que cargó con nuestros pecados en la cruz? Como proclama 1 Juan 4:14, el Padre ha enviado a su Hijo para que sea el Salvador del mundo. Reclamamos el nombre de católico por tradición, como quien hereda una preciada reliquia familiar transmitida, pero intacta por el corazón. O abrazamos el discipulado porque amamos a Dios con cada fibra de nuestro ser, corazón, alma y mente, como ordena Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si su fe flaquea como una llama que parpadea en el viento, acérquense al Señor en oración, como invita Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche. Búsquenlo en la Eucaristía, donde su presencia fluye como una fuente de agua viva. Como declara Juan 6:35, yo soy el pan de vida. De este encuentro sagrado, dejen que sus palabras se derramen como un río que lleva el amor de Cristo a un mundo sediento de esperanza, saciando la sed de las almas que anhelan la verdad.
Nuestro discurso es una confianza sagrada, un pincel en las manos de un artista encargado de pintar el Evangelio en el lienzo de un mundo que tiene hambre de sentido. En la iglesia primitiva, las palabras de los apóstoles, encendidas con el fuego del Espíritu Santo, atrajeron a miles a los pies de Cristo. Como relata Hechos 2. 41. Así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y ese día se añadieron a su número unas 3,000 personas. Así también nuestras palabras deben ser un faro que guía a las almas perdidas al puerto de la misericordia de Dios. Que sean una melodía que resuene con la armonía del cielo. Como exhorta Mateo 5. 16. Dejen que su luz brille delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. En sus hogares, reúnanse en familia alrededor de un simple altar, un crucifijo, una vela, una imagen de la Santísima Virgen, donde rezan el rosario, encomendando su discurso a la tierna intercesión de María, como un niño que descansa en el abrazo amoroso de una madre. Enseñen a sus hijos a hablar con verdad y amor, sembrando semillas de fe que florecerán por generaciones. Como insta Deuteronomio 6:7, las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. En sus comunidades sean una voz de esperanza, un heraldo de paz. Como proclama Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Que sus palabras sean como una lluvia suave, nutriendo la tierra seca de los corazones endurecidos por la duda, atrayéndolos al manantial eterno del amor de Cristo. Oración final. Mientras nos encontramos en esta encrucijada sagrada, comprometámonos a transformar nuestro discurso en una oración viviente, un testimonio del Dios que habita en nosotros. En cada conversación, veamos el rostro de Cristo en aquellos a quienes nos dirigimos, como nos recuerda Mateo 25:40. Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Cuando la ira nos tiente a hablar con dureza, recordemos la paciencia de Jesús, que pronunció palabras de perdón incluso desde la cruz. Como registra Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando la desesperación nos abrume, proclamemos la esperanza de la resurrección. Como ora Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, a medida que confían en Él. Nuestras palabras, santificadas por la gracia, pueden convertirse en un puente entre el cielo y la tierra, un canto de alabanza que resuena a través de la eternidad. Como declara el Salmo 145:4, una generación celebrará tus obras a la otra y proclamarán tus proezas. Unámonos ahora en una oración, elevando nuestras voces como una sola familia en Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que hablaste el universo a la existencia con una sola palabra, te suplicamos humildemente que santifiques nuestras lenguas, para que nuestro discurso sea un reflejo de tu verdad, tu amor y tu misericordia infinita. Guarda nuestros labios de las palabras descuidadas para que honremos tu santo nombre, que está por encima de todo nombre. Guía nuestros corazones a confiar en tu divina providencia, dejando de lado las sombras de la superstición para que descansemos en la certeza de tu cuidado, como asegura el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fortalécenos para cumplir nuestras promesas, para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, reflejando la fidelidad de tu pacto, como instruye Mateo 5:37. Purifica nuestro discurso de todo lo que contamina, para que nuestras palabras edifiquen tu reino e impartan gracia a todos los que escuchan, como exhorta Efesios 4:29. Humíllanos para que nos sometamos a tu voluntad, confiando en que tus planes son para nuestro bien, incluso en las pruebas. Como promete Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Llenos de tu Espíritu Santo, que nuestras palabras sean una luz en la oscuridad, atrayendo almas a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, quien es la palabra hecha carne. Por su nombre sagrado, bajo el tierno manto de María nuestra Madre, y en la comunión de todos tus santos, ofrecemos esta oración
confiando en tu amor infinito. Amén. Un llamado a la acción continua. Los llamo a llevar este mensaje al mundo como semillas esparcidas en tierra fértil. Compartan estas palabras con una persona hoy, un amigo, un vecino, un extraño que anhela la santidad, y que su conversación sea una chispa que encienda la fe. Como exhorta Mateo 5:16, dejen que su luz brille delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. En sus hogares creen un espacio sagrado adornado con un crucifijo, una vela y una imagen de la Santísima Virgen, donde se reúnan para rezar el rosario o meditar en el Salmo 19, encomendando su discurso al cuidado de Dios. Cada noche, únanse en familia, ofreciendo sus palabras, sus alegrías y sus tristezas al Señor. Como insta Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. En sus parroquias formen grupos de oración para reflexionar sobre el poder del discurso. Tal vez durante el Adviento o la Cuaresma, temporadas de renovación, para que sus comunidades se conviertan en faros de esperanza. Como proclama Isaías 60:1. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Vivan como testigos, haciendo de sus palabras una sinfonía de gracia, un reflejo del amor de Cristo, como los llama Filipenses 2:15 a brillar como estrellas en el cielo. Que la paz de Cristo, que pronuncia palabras de vida eterna, la intercesión de María nuestra Madre, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envuelvan sus corazones, guíen sus lenguas, y permanezcan con ustedes siempre. Amén.